Buenas tardes a todos en Sudamérica y otras partes del mundo. Buenos días a todos aquí en México. Muchas gracias por acompañarnos a todos los asistentes, por estar conectados a través de Facebook y Zoom y participar en este caso en la clausura del Seminario Internacional de Salud Pública. Hoy es nuestra última sesión de este periodo. Sí, este seminario es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, y por las universidades de México está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Es importante recordarles, como en todos los seminarios, que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente se va a publicar en la página de Facebook y de YouTube. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados y los asistentes a Zoom, favor de poner su nombre en su pantalla para tener un correcto manejo de quién entra y evitar ataques cibernéticos, por favor. En el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en un formulario de Google Form. Acuérdense que se pedirá constancia con la asistencia al 80% de las ponencias. Las preguntas, por favor, hacerlas en el chat, ya sea en Facebook y en Zoom, o en caso de que ustedes quieran participar, levantar la manita con la aplicación y hacer la pregunta. Les pedimos, por favor, también de ser breves. Bien, a nombre de las universidades e instituciones participantes, le damos la más cordial bienvenida y estamos seguros que esta presentación, al igual que las anteriores, será enriquecedora y van a disfrutar de su contenido. Para continuar con la orden del día, le cedo la palabra al doctor Ángel Gutiérrez Zavala, quien es profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para que nos presente al ponente y la ponencia del seminario del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Ezequiel. El tema que hoy se va a abordar es flujos migratorios, un problema prioritario, social y de salud pública en la región de Chiapas, México, cuyo ponente es el doctor Cándido Champech. El doctor Cándido Champech es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Educación y Diversidad Cultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestro en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos, doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas. Pertenece al Colegiado de Investigación de Desarrollo Sociológico, adscrito al Centro de Investigación con Visión Mesoamérica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es perfil PRODET. Además, es responsable técnico de la línea de investigación, gobernanza y políticas públicas de migración. Él tiene una serie de publicaciones que tiene que ver precisamente con los flujos migratorios, tanto artículos como capítulo de libros. Tiene próximo a publicar un artículo interesante, Las caravanas de migrantes, un imaginario asociado a la cuantificación en las narrativas locales. Le dejo la palabra, doctor Cándido Champech. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por la invitación, agradezco mucho esa particularidad de incluirme en este interesante foro y les envío un cordial saludo desde Tapachula, Chiapas, en esta zona de la costa, que es la zona más bonita del mundo, donde se dan las mejores personas del mundo. Desde aquí un abrazo sincero y muy caluroso y fraterno.
Bueno, la plática, la charla versa sobre los flujos migratorios desde una mirada de la salud, ¿no? Y quisiera yo trabajar como tres grandes ideas, y en ese hilo, lógico hilo, dirimiendo, ¿no? Primero quiero plantear el panorama de nuestra región, de nuestra comunidad, que es el desbordante flujo migratorio en la frontera sur de Chiapas, ¿no? Como segundo, quisiera plantear el impacto sociopolítico en la región de la migración, de la movilidad humana, y concluir con una mirada desde la salud pública, cómo estamos atendiendo o cómo están emergiendo nuevas realidades que requieren la atención desde la salud pública. Bajo esos tres planteamientos versará la plática. Primero, como ustedes saben, a nivel mundial, pues se está generando últimamente una movilidad humana sin precedentes, ¿no? La Organización Internacional de Migraciones, la OIM, en sus diferentes estudios está llevando un monitoreo, un observatorio sobre la migración, y aquí nos plantea desde el 2016 una efervescencia migrante, ¿no? Desde todas las latitudes del mundo, de África hacia Europa, de Asia hacia Europa. Pero algo interesante está pasando, que las rutas migratorias se están convergiendo precisamente en la zona donde estamos nosotros, que es el Centroamérica, Sudamérica y México, como ya un corredor de mucha importancia geopolítica, geoeconómica incluso, de este recorrido que están haciendo las grandes movilizaciones humanas, obviamente rumbo al país del norte, que es Estados Unidos. Entonces, desde el 2016 se está observando una movilidad inusualmente en la historia del mundo. Y nosotros, pues, que vivimos acá en la parte sur-sureste de México, en la frontera con Guatemala, pues somos como el punto de convergencia de todas estas migraciones, especialmente las que vienen de Centroamérica, de los tres grandes países del norte, que es Honduras, El Salvador, Guatemala, también incluyendo a Nicaragua, y que nos hemos convertido ya en un punto de convergencia de las movilidades humanas rumbo al país del norte, Estados Unidos, ¿no? Y la mirada del mundo pues está sobre nosotros, sobre cómo se están llevando a cabo estas movilidades masivas. Por otro lado, inicialmente este vínculo geográfico, sociodemográfico que hay entre Centroamérica y México, nos pone en la parte final de un recorrido histórico, geográfico de la movilidad humana, que empieza desde Panamá, pasa por Costa Rica, llega a Nicaragua y ya trasciende a lo que tradicionalmente entendíamos como la migración del norte, del Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Honduras, Salvador y Guatemala, y se está convirtiendo en un corredor muy recorrido, muy usado por los migrantes. Y nosotros que estamos en la frontera de México, pues estamos siendo ya el punto de conversión, de convergencia de todos los grupos migrantes rumbo al norte, ¿no? Varias causas, que puede ser la pobreza, la violencia, pero últimamente hay un fenómeno que nos preocupa mucho, que estamos estudiando, lo que es el fenómeno de el corredor seco. Esta parte que ven en la pantalla, que está en amarillo, es un corredor lleno de sequía y de desastres, que está expulsando a un alto porcentaje de población de estos tres últimos países, ¿no? Nicaragua, Honduras, Guatemala y también El Salvador, que ya es un foco de estudio de varios centros de investigación aquí en la frontera y de México. Bueno, por otro lado, pues básicamente Chiapas, que es el estado fronterizo más sureño de México, pues se ha convertido en el paso obligatorio desde varios puntos de cruces, en el paso obligatorio para todos los migrantes, ¿no? Que vienen desde Centroamérica, vienen de África, vienen del Caribe, de Asia, incluso de Europa, ¿no? Y obviamente las rutas
de recorrido pues han sido variadas, pero básicamente Tapachula, que vemos aquí en el centro, en el punto, ya se convierte en un punto neuronal, un punto de convergencia de todos los migrantes. Tapachula es una ciudad, es un municipio y es una ciudad que se encuentra cerca de la frontera. No estamos cerca de la línea, pero sí estamos escasos 20 kilómetros. Los dos puntos más urbanos de mayor auge son Ciudad Hidalgo y Tecunumán. Y Tapachula es una ciudad que se encuentra cerca de allí, a unos 20 kilómetros, con una población aproximada de casi 400,000 personas, que ha ido aumentando casi al doble con esta migración que empezó a suceder de manera inusual y explosiva desde 2018. Así que nos hemos convertido en una ciudad cosmopolita donde estamos cohabitando personas de diversos países. Básicamente en esta gráfica pues, quisiera yo plantear cómo se da la migración, cómo se está dando la migración y cuáles son los porcentajes en términos gráficos sobre los migrantes que están llevando. No hay un dato así muy preciso, sino que la mayoría de los datos que estamos presentando provienen de los que solicitan refugio de los países, y como podemos ver en la gráfica, el país que más tiene demanda es Honduras, el que le sigue ahorita es Salvador, pero también va detrás Venezuela, y otro país que tiene mucha demanda es Haití, aunque la mayoría de los migrantes son haitianos, pero los que solicitan refugio son más los hondureños. Así que nos hemos convertido ya en una población altamente demandada de refugio aquí en Tapachula, ¿no? Esta gráfica nos muestra cómo hemos ido aumentando desde el 2013 al 2021 el aumento de solicitudes de refugio de los migrantes, que según datos así muy a primera vista, casi solamente el 60% piden permiso para ingresar, el otro 40% pues cruza de manera ilegal. Bueno, otra gráfica que podemos ver acá, que nos muestra la importancia de Chiapas, precisamente es el porcentaje de solicitudes de refugio recibidas por entidad federativa, y las más demandadas, o los lugares más demandados, son Baja California, la Ciudad de México, y Chiapas ocupa ya el primer lugar en demanda, en personas que están demandando refugio, ¿no? Tabasco, Veracruz. Así que el estado de Chiapas en este momento 2021 y los datos que están generando en este 2022 la están convirtiendo en la entidad federativa de México que más asistencia, de más recibimiento y de más gente migrante que pide estar aquí en México, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante que nunca habíamos pasado ni pensado los que vivimos aquí en esta localidad. Bueno, y esta otra gráfica pues nos presenta también cómo hemos crecido en ese mismo rubro en la demanda de personas que desean solicitudes de refugio, ¿no? Y como verán ustedes en la gráfica, desde el 2013 el aumento ha sido exponencial. 2019 estaba creciendo, en el 2020 decreció un poco, pero por la pandemia, por el confinamiento, decreció la solicitud, la migración se detuvo por un momento, por un año, pero en el 2021 y en el 2022, cuyos datos están generándose, vemos de manera muy exponencial. Consideramos que alrededor de casi 200,000 personas están pidiendo refugio en este año de 2021 y 2022. Bueno, entonces esto nos permite entender y comprender que Chiapas, el lugar donde estamos, aquí especialmente Tapachula, que es la frontera, están demandando las tarjetas de residencia y de manera permanente, cosa que no se daba antes del 2016, ¿no?
y la mayoría de los migrantes están pidiendo ya vivir en Chiapas. Esta es una gráfica que nos puede evidenciar este fenómeno interesante. Y bueno, la migración clásica que se daba antes del 2018 era la migración centroamericana. En esta migración podemos encontrar que los países mayores expulsores de migrantes es Guatemala, Honduras y El Salvador, y las principales causas pues eran precisamente la crisis económica, la desigualdad social, el incremento de la violencia, y el 90% de la población iba hacia Estados Unidos, aunque ahora ya está cambiando porque una gran parte, porcentaje, se está quedando aquí en Chiapas a vivir, ¿no? Desde 2017 hay dos puntos muy importantes, que es el de Tabasco, Tenosique, y el más importante, que es Tapachula, que va generándose un punto obligado para ir al norte y que pasa por toda la autopista que va a Veracruz, y que en el centro del país se dividen en ramales hacia Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo. Y la mayoría de los que vienen buscando nuevas oportunidades de trabajo y nuevas formas de vivir. Esto es muy interesante, que tradicionalmente así se está. Sin embargo, en estos últimos años, desde el 2018, otros países o otras nacionalidades están siendo expulsoras y la estamos recibiendo, ¿no? En el 2018 se originó este fenómeno de las caravanas, donde un grupo de personas se unían por miles para caminar y poder tener protección ante las detenciones o las restricciones de paso. Básicamente empezaron con los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, en menor escala Haití, Cuba, Estados Unidos, estos los que eran deportados y querían regresar, pero que se consideraban de Estados Unidos, y Nicaragua, que han sido los componentes de los contingentes de las caravanas mayormente ubicados en este recorrido. Sin embargo, a partir de 2021, que ha habido una explosión, un cambio de la migración, independientemente de los grupos tradicionales de hondureños, de guatemaltecos y salvadoreños, pues ya están empezando a observarse un aumento de otras nacionalidades. Y el grupo que va creciendo aceleradamente es el grupo de Haití. Podemos decir aquí que Haití, el año 2021 fue un año donde era imposible vernos a los lugareños, sino donde quiera que anduviéramos estábamos tratando con haitianos, ¿no? Y también en 2021 los cubanos comenzaron a emigrar masivamente. En este 2022 los venezolanos ocupan un alto porcentaje. También están los que vienen desde Brasil, los que vienen de Chile, y aunque son haitianos, muchos de ellos son trabajadores de Brasil que, pues, por el racismo y por la falta de oportunidades, comienzan a emigrar desde Brasil, ¿no? En el recorrido, la primera análisis, encontramos gente de Europa, gente de Asia, gente de Medio Oriente, gente de África, de Sudamérica, y obviamente los que tradicionalmente son de Centroamérica. Así que en este 2022 tenemos una población muy alta, de una diversidad de nacionalidades aquí esperando cruzar México para ir al norte. Y bueno, algo muy interesante que se dio a partir del 2016-17, que se asentó mucho en el 2018, antes de las caravanas, fue la migración africana, donde muchos países, especialmente el Congo, expulsó a cientos de miles de migrantes, y cubriendo una ruta que va hacia Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, pasando por Panamá, llegaron a Tapachula en el 2018 y fueron los primeros grandes grupos africanos que se asentaron acá en forma de tránsito. Y también otros grandes grupos también que eran muy fáciles de detectar, que son los afganos,
los de Nepal, de la India, Pakistán, Sri Lanka, entre otros. Estos datos son a partir de los que fueron detenidos por las autoridades migrantes, pero hay muchísimos otros que no fueron detenidos y por lo tanto puede ser un alto porcentaje todavía aún más. Bueno, esto nos da una idea de lo que está pasando aquí en nuestra región, de cómo la diversidad de migrantes se está acumulando en esto. Bueno, y hay nuevos migrantes, un poco entendiendo esta lógica, los que vienen de África, Brasil, vía Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, que vienen desde África hasta Brasil en esa ruta de un recorrido para llegar acá a Tapachula, ¿no? La mayoría que vienen de África son del Congo, de Somalia y Haití. En el 2015 solamente habían únicamente 3.000 africanos que estaban retenidos en la estación migratoria de Tapachula, y ahora ya podemos decir que hay más de 3.000, casi 20.000 en nuestro espacio. Bueno, eso es una nueva migración que no estábamos acostumbrados, pero que se dio en estos últimos 3-4 años. Bueno, en el análisis cuantitativo de estas migraciones encontramos que a partir del 2015 comienzan a migrar los africanos, pero especialmente los del Congo, y es en Chiapas, precisamente Chiapas, el lugar donde se asentaron o se están asentando estos migrantes. A comparación de otras detenciones en otros lugares como Tijuana o Tabasco, Chiapas ya es un lugar donde hay miles de migrantes en tránsito compartiendo nuestro espacio. Bueno, otro dato que nos da una visión más interesante es cómo la población de los haitianos también va creciendo. A partir de datos del 2021, en el total de detención o solicitantes de condición de refugiado, encontramos que los haitianos casi forman la mitad de este total, ¿no? En el enero 22, que es el último dato que tenemos, ya los haitianos conforman la mayoría o el 50% del total de los migrantes o los solicitantes de la condición de refugiados. Así que en el 2021 y 2022 nuestra población más grande de refugiados, de migrantes y de movilidades humanas la componen el grupo de haitianos. Bueno, nuevamente esto para acentuar la idea de que son los haitianos quienes ya son la mayoría de los migrantes, en comparación con los hondureños, con los cubanos, con los chilenos, con los venezolanos que también empiezan a crecer, y con los otros que ya están quedando atrás en cuestiones cuantitativas, y que nos demuestra cómo precisamente el país de Haití está expulsando masivamente a sus nacionales, ¿no? Bueno, el flujo migratorio de Haití pues es muy interesante porque no vienen directamente de ahí, ¿no? Sino hacen un recorrido que empieza desde Venezuela, empieza de la Guyana Francesa, pasa por Brasil, Bolivia, y algunos van hasta Chile. Un fenómeno interesante se dio cuando Brasil fueron los mundiales de fútbol y las olimpiadas, y entonces hubo trabajo para muchos obreros, y mucha migración haitiana pues fue a Brasil, pero una vez acabado el mundial y acabado las obras se quedaron sin empleo. Muchos migraron a Chile desde Haití, desde Brasil, donde encontraron condiciones para acentuarse, pero por testimonios propios Chile se ha convertido en un lugar muy racista, muy xenofóbico, que ya es imposible vivir como haitiano ahí, según testimonios de los propios migrantes, y estos están migrando hacia el norte y hacen un recorrido desde Chile, pasando por Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras
y se están asentando en su camino para Estados Unidos, aquí en nuestra región Tapachula, ¿no? Aproximadamente 100,000 personas cubren este tapón del Darién, que es una selva entre Panamá y Colombia, muy peligrosa, pero cuyos testimonios pues evidencian la necesidad de emigrar. Por otro lado, encontramos que la población de Haití también tiene otros efectos en otros países, ¿no? En Chile, en Perú, también hay estudios sobre cómo la migración haitiana está recomposicionando tanto la cultura como las formas de tratar a los migrantes, ¿no? Y es interesante todo el recorrido que hacen ellos en su largo camino para llegar a México. El año pasado, a principios del 2022, el gobierno de México, en el afán de desahogar un poquito la presión en Tapachula, mandó un porcentaje alto a diversos lugares de México, como entre ellos Monterrey, y muchos llegaron hacia allá, pero después de una larga caminata. Bueno, en México, en sus políticas públicas, pues ustedes saben que con el gobierno de Donald Trump, condicionado por la política de contención, México sucumbió a ello y elaboró un plan de contención aquí en la frontera, que consistió en concentrar o militarizar la frontera, establecer algunos puntos de tensión, y prácticamente geopolíticamente fue como la otra frontera de Estados Unidos, ¿no? Donde ahí se detenía o se detienen y se contienen a los migrantes. Entonces, esta política de contención generada por Donald Trump hace ya casi 3 años, 4 años, provocó que la mayoría de los migrantes que venían de Sudamérica y de Centroamérica se quedaran en este espacio. Entonces, los trámites burocráticos se hicieron como una especie de pretexto a lo que todos le llamaron el muro o el cerco o la cárcel, que impedía que avanzaran hacia el norte. Entonces la mayoría de los migrantes se quedó estacionada, varada aquí en Tapachula. Entonces esto provocó que pues hubiera un hacinamiento, y de alguna manera pues la migración pasó a ser, en lugar de ser un tránsito, se convirtió en una especie de una gran cárcel de contención aquí en Tapachula. Esta política de contención trajo como consecuencia el gran muro que imaginariamente se construyó por la cuestión burocrática. La política de López Obrador se expresó en poner puntos de detección y de alguna manera controlar a los migrantes con las deportaciones. Sin embargo, eso no obstaculizó que los migrantes siguieran avanzando, ¿no? Es interesante cómo la visión del Estado tiene más que ver con políticas de contención, detención, que con política de desarrollo, ¿no? Aprovechando la energía migrante. Bueno, algunos datos que podemos trabajar a partir de algunos estudios, sobre todo de la OIM, es que algunos hallazgos nos dicen que en el 2020-21 había 1.835.000 personas migrando, algunas asentadas, 1.835 personas asentadas en Tapachula, ¿no? 34% de las personas migrantes ya están residiendo en el sur, y las principales nacionalidades acá son los hondureños, los haitianos y los cubanos, y hay otras que son los que vienen de África, que están emergiendo cada día rasgos de xenofobia en contra de las personas migrantes, y que esto provoca un alto nivel de inseguridad, donde en el lado norponiente de la ciudad, donde está el casco histórico y donde están las oficinas de inmigración y la estación migratoria, empiezan a existir altos niveles de inseguridad. Esto provoca que haya problemas como la trata de personas y explotación sexual, donde las mujeres migrantes centroamericanas son las principales víctimas de este problema.
Y ante el cierre de albergues, porque es imposible albergar a todos los migrantes, y especialmente en la pandemia 2020 y 2021, pues hubo un cierre de albergues por el COVID, y la cual incrementó la demanda de espacios en alquiler en Tapachula, que provocó una microeconomía, una economía pero muy endeble, no como la que quisiéramos. Esos son algunos datos que podemos dar como consecuencias de la migración en el sentido social. A otras ideas, otros análisis que han surgiendo de acuerdo al informe de las migraciones del mundo 2020 de la OIM, es que México está dejando de ser un país de tránsito y se está convirtiendo en un país destinatario, ¿no?, de las migraciones. Cada día en nuestra región, aquí en Tapachula, Soconusco, ya existen muchos migrantes, una cantidad insospechada de migrantes que transitan en Centroamérica a México hacia Estados Unidos, pero que se están quedando. Y que esta frontera azul es una región con un fuerte proceso de movilidad transfronteriza cotidiana. Todos los días, a todas las horas, vemos gente moviéndose, caminando en caravana, asentándose, llegando, los que se van, los que se quedan, los que regresan, los que se quieren ir pero no se pueden ir, los que no quieren irse, que les gusta acá. Entonces, pues es una zona de mucha movilidad dinámica, transfronteriza y humana, ¿no? Pues estas cotidianidades y estas dinámicas están provocando también que haya elementos económicos, haya una microeconomía, la migración se convierte en un insumo y consumo de la vida, haciendo un hábitat y una ecología social muy interesante, pero que también va asociada en cierta manera y en cierta medida a elementos violentos, a la xenofobia, al racismo. Los lugareños ven como una especie de invasión violenta, una especie de ocupación a los territorios propios de la identidad del tapachulteco, del chiapaneco, ¿no? Por otro lado, podemos ir platicando sobre que los que tienen que vivir acá en Tapachula por cuestiones de no poder continuar, pues generan una especie de territorios marginales, periféricos, y donde cual la pobreza, la salud, las enfermedades comienzan a aparecer como síntoma. Bueno, uno de los grupos, como vemos mencionando, son los haitianos, y están creciendo de manera exponencial. Actualmente ya ocupan en las solicitudes del 2021, las que se niegan pues son las casi 73%, comparados con otros pues es un gran número. Solamente son las que se niegan, y las que más se niegan precisamente son a las mujeres y los niños que viajan, ¿no? Esto nos da una idea de cómo está la retención, la detención, la contención aquí en nuestra región. Bueno, y esto provoca, ante el incremento, ante las paradas, ante el muro burocrático, empieza a haber conatos de violencia, los migrantes comienzan a manifestarse, y han habido manifestaciones violentas entre autoridades, entre comunidades haitianas, entre ellos mismos, entre los lugareños, y ellos bloquean carreteras, bloquean espacios, ocupan espacios que son propios de los habitantes de aquí de Tapachula, y se forma un problema social que no está siendo atendido como debería ser. A todos ya nos ha tocado en algún momento lidiar este conflicto y esta ocupación de los migrantes, la cual viene a despertar sentimientos de violencia entre los tapachultecos y una especie de abandono de las autoridades estatales y de las políticas públicas del gobierno, ¿no? Cómo atender esta masiva migración. Bueno, y los periódicos y los análisis políticos pues están comenzando a plantear que hay una crisis migratoria en la frontera,
y que hay una especie de ingobernabilidad, una falta de gobernanza en la frontera a partir de los eventos violentos. Los periódicos están trabajando, están monitoreando en forma de noticia el aumento del flujo de inmigrantes y se prevé que va a seguir más, ¿no? Más de lo que se espera. Esta es una situación social que podemos decir de crítica y de caótica en nuestra región. Y las ONGs, las asociaciones civiles, los grupos académicos, los grupos defensores de derechos humanos, los grupos que atienden a la vulnerabilidad, pues están protestando y están criticando las políticas públicas migratorias de nuestro estado, y lo que están exigiendo es que se regule, pero de forma humanitaria, esta migración que se está dando, ¿no? Una de las demandas es que se proteja al migrante, al solicitante de asilo, al solicitante de refugio, y que de alguna manera se garanticen los derechos humanos que deben tener como humanos los migrantes que están varados aquí en Tapachula. Bueno, ese es en sí un panorama social que estamos viviendo. Ahora bien, metiéndonos al tema de la salud pública, pues yo quisiera plantear a partir de eso 4 elementos que a simple vista se pueden ver. ¿Cuáles son las políticas de atención a la migración desde la salud? ¿Qué estudios existen sobre la atención y el comportamiento de la salud? ¿Cómo nos ha ido en tiempos de pandemia? Y sobre todo el problema más emergente, más urgente en términos de salud, precisamente la atención al embarazo, los partos y los pospartos de los migrantes, que es el problema que más están atendiendo aquí en Tapachula los sistemas de salud. Bueno, en primer lugar quisiera yo plantear que pues hay un gran esfuerzo por parte de las autoridades, por parte de las ONGs, para atender el problema de la salud. Es una de las áreas de mayor fortaleza en cuanto a las políticas públicas de el gobierno, ¿no? Siempre las organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, están trabajando para poder atender. Continuamente la Secretaría de Salud del Estado y Federal atiende con campañas brindando atención a los migrantes en diversas aristas como la salud mental, las enfermedades respiratorias, que son las más comunes, las enfermedades de infecciones estomacales también, y atienden también a las mujeres que requieren atención por cuidado de embarazo, alumbramiento y posparto, ¿no? Otro elemento que se está trabajando mucho es precisamente la salud de los migrantes, que han detectado un alza en los casos de diversa índole en cuanto a este tema de la salud mental. Y la idea es resaltar que hay un gran esfuerzo de ONG, de sociedad civil y el gobierno para atender a la salud. Bueno, desde la mirada de las políticas públicas, pues cuando empezó el gobierno de López Obrador, se hizo un análisis del panorama de la migración en México y se planteó una visión ejecutiva de la política migratoria con sus principales componentes. Y como bien saben ustedes, se hizo el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante, un plan que se generó en el 2019 con diversos actores y sujetos y dependencias del Estado para atender de manera integral a los migrantes. Básicamente este plan es la organización y coordinación del programa a partir de la creación del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y permite una articulación en el nivel estatal, local, de los servicios de salud, y se llamó a este programa como parte interna a los componentes de acción en salud que coordinan temáticamente los niveles de gobierno en una instancia nacional, ¿verdad? Y participa esencialmente la Secretaría de Salud, las instituciones conformados en un comité para la seguridad en salud. Ese es el programa actual del Estado.
En cuanto al componente de acción, se agrupan en tres elementos: la atención médica, la salud pública y la vigilancia sanitaria. Como bien saben ustedes, los más expertos en salud pública, pues tienen que ver con estos componentes más esenciales, que son la atención médica y la prehospitalaria, la atención psicológica, y la salud pública, que es nuestro tema, nuestra temática, una serie de acciones que permitan atender a la migración en sus necesidades más esenciales. Bueno, en Tapachula, pues al igual que toda México, tiene un sistema de salud público en Tapachula, un salud bien estructurado, con todas sus deficiencias, ¿verdad?, presupuestarias y de estructura, pero tenemos cuando menos una estructura, y lo componen 39 unidades de salud, que son los centros de salud, que son parte del Instituto de Salud del Estado de Chiapas. Hay 37 centros de salud, hay 13 casas de salud, 3 unidades móviles urbanos y 4 unidades de especialidades médicas, las llamadas UNEM. Dentro de esto, lo más importante es que podemos resaltar que son 4 los centros de salud urbanos los que proporcionan casi el 90% a las mujeres migrantes o a los migrantes, ¿no? De toda la estructura son básicamente 4 las que realmente funcionan dedicadas a los migrantes, no tanto porque sean expresamente creadas por ellas, sino que geográficamente son las más accesibles para los migrantes. Se encuentran en el lado norponiente de la ciudad. Y en cuanto a los centros de segundo y tercer nivel, pues está el Hospital General de Tapachula de segundo nivel, y está el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud de tercer nivel, conformados a través del Distrito Sanitario número 7, lo que antes se llamaba Jurisdicción Sanitaria, donde implementa el programa integral de atención a los migrantes. Y a partir de esa implementación del programa, pues se implementó la creación de una coordinación de atención a personas migrantes y desastres naturales de la dirección del Distrito de Salud 7, y esta coordinación es la que pretende agrupar a todas las acciones para atender la salud en la población de movilidad. Es en cuanto a la estructura de salud pública en Tapachula. Y bueno, yo quiero recomendarles aquí 2 estudios. Aquí hay muchos estudios muy micros, pero hay 2 grandes estudios que a mí me parecen muy interesantes, con datos muy precisos, con resultados muy precisos. Y en primer lugar encontramos este estudio que se hizo en el 2020-21, que lleva por título Mujeres Migrantes en Tapachula, barreras y facilitadores para el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y fue un estudio financiado por varias instituciones de salud internacional, con la Secretaría de Salud y con los programas que emergen de la Secretaría, ¿no? Me parece muy interesante. Por ahí les paso el link, y si no, es muy fácil de encontrarlo ahí en la web, donde podemos encontrar muchos datos a partir de estudios serios formales. Y otro estudio que me parece también muy interesante en la temática, muy particular, es el monitoreo de flujos inmigratorios en Tapachula y Tenosique. Tapachula es el principal acceso de la migración, pero en Tabasco hay otro acceso que ocupa el segundo lugar de migrantes, que se llama Tenosique, el Paso Tenosique en Tabasco. Entonces este estudio hace un comparativo de lo que pasa en Tapachula y lo que pasa en Tenosique. Independientemente de las cifras que plantea en comparación, los ejes de análisis y los datos que presenta son muy, pero muy interesantes. Y pues hay varias rondas, pero la ronda que nos interesa a nosotros pues es salud y migración, y nos presentan datos muy interesantes. Nos es muy imposible pues puntualizarlos, pero más o menos voy a dar algunos datos de manera muy general. En cuanto a este primero, la intención es explorar algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes indocumentadas en Tapachula, Chiapas. Aunque solamente aborda a las mujeres migrantes, pero es el contexto más demandante
de salud en la región y de los migrantes, ¿no? Y presenta cuáles son las necesidades de salud sexual reproductiva de esta población y cómo el sistema de salud de nuestra región está prestando servicio a esa necesidad en un periodo de 2019 a 2020. Y lo más interesante que me parece a mí es cuáles son las barreras y los factores que facilitan el acceso a los servicios públicos de salud, también considerando los elementos macros, los macros normativos, la prestación de servicio de las instituciones públicas, de las ONGs y civiles. Y otra cuestión que me parece muy interesante es ver las experiencias de las propias mujeres migrantes en la búsqueda de la atención, ¿no? Es un estudio muy interesante que nos lleva desde lo cuanti a lo quali, desde las percepciones propias de las mujeres, ¿no? Bueno, algunos hallazgos que me parecían muy interesantes, que pues por tiempo y por espacio nos es imposible abordar, pero aquí los planteo así de manera muy somera, que si el grupo más vulnerable de los migrantes son las mujeres embarazadas, ¿no? Que es el que más requieren atención. Y la necesidad de atención de las mujeres en salud sexual reproductiva en los migrantes está asociada muchas veces o siempre a la cultura y a las condiciones de movilidad. El aumento de la movilidad está rebasando los sistemas de atención a la salud. En algunos datos que presentan ahí en algunos centros de salud se atiende casi 90% de los asistentes son migrantes, ¿no? Entonces ellos prevén que va a colapsar el sistema de salud ya sea hasta en el 2022 o 2023, que no nos vamos a dar abasto a atender las necesidades de las mujeres. El mayor problema de atención es el desconocimiento de los derechos y el procedimiento de acceso al servicio de salud, ¿no? Y el mayor problema de atención, o sea, como la eficacia de los sistemas de salud es que los migrantes desconocen sus derechos y también a veces no saben cómo acceder al servicio de salud por el lenguaje, por la cultura, por la premura, por el tránsito, y a veces han habido hasta muertes, fallecimientos. Y uno de los elementos que me parece muy interesante, y aquí en este estudio presenta 3 casos de diferentes tipos de migrantes, es que la atención de salud se enfrenta a la cultura de las mujeres migrantes, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo las de Guatemala y El Salvador, pues son mujeres rurales, indígenas, que pocas veces han ido a un sistema de salud, entonces esa cultura les impide a veces como que mostrar su cuerpo, bueno, entre otras cuestiones que obstaculizan. En cuanto al estudio que nos presenta la OIM, algunos resultados son muy interesantes también. Ya por ahí planteaban algunos, hace un comparativo en Tapachula y Tenosique, y la población más alta demandante de salud pues son aquí en Tapachula, con una muestra que hicieron del trabajo de 871 personas y 270 en Tenosique. La mayoría son del género de mujeres y hay un alto porcentaje, o más bien un porcentaje significativo, que son la comunidad LGTB y queer. Otros datos interesantes es que mientras el estudio se dio, la mayoría de los que participaron fueron hondureños, después fueron los haitianos y son los venezolanos los que están participando, y un 7% de los que atienden a este estudio son mujeres embarazadas, y los datos más importantes es que 21% de las personas migrantes indicaron padecer una o más enfermedad de transmisión, no transmisores, principalmente enfermedades cardiovasculares, ¿no?, que presentan este estudio. Y que uno de los problemas de acceso a la salud, como lo dice otro estudio, es la falta de información, los obstáculos financieros y las barreras legales que provocan que las personas migrantes no puedan acceder a servicios de salud en México, principalmente en el cruce de Tenosique, ¿no? Y bueno, estos 2 estudios pues los recomiendo mucho hacer una lectura pormenorizada, porque son para mí los estudios más serios en cuanto a salud que se ha dado aquí en nuestra región,
y que nos proporciona una visión más puntual de lo que está pasando en salud. Bueno, en cuanto a las campañas, yo quisiera resaltar la participación de las ONGs o las organizaciones mundiales que están trabajando arduamente, entre ellos la OIM y la Organización Panamericana de la Salud, con sus campañas continuas, ¿no? Que creo que ellos vienen a complementar mucho de la acción de la atención a la salud. Una de las ONGs más importantes asentadas acá es esta, la de Médicos del Mundo, Francia, México, AC, que tienen diversos programas de atención a la salud. Es una ONG, como usted ya han de conocer, atienden a varios grupos, como son los migrantes desplazados, forzados, extracontinentales, la comunidad LGTBI, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Tienen grupos de consulta, campañas de consulta, de trabajo psicosocial y promoción de la salud. Y también hacen estudios de incidencia política y social y nivel nacional. Hacen estudios muy interesantes, la mayoría de ellos se los han llevado a Francia, a Europa, donde les sirve para justificar sus cuestiones presupuestarias. Y trabajan cuando hay contingencias, emergencias humanitarias, ¿no? Muchas de ellas están incrustadas en algunas redes con varias dependencias gubernamentales, pero es interesante el trabajo que ellos llevan. Bueno, otra dependencia que nos ayuda muchísimo es el ACNUR, la Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y lo que ha proporcionado mucho es el apoyo logístico, los recursos, la infraestructura. Ellos, el programa de bienestar social que tiene el gobierno proporciona recursos como médicos cubanos, enfermeras cubanas o migrantes con cierta especialidad en salud, y los contratan en un programa de ayuda mutua, y son los que apoyan en el ACNUR. Sin embargo, a pesar del apoyo de todos ellos, todavía en nuestra región hay una percepción xenofóbica de la salud del migrante, ¿no? Todavía en la cultura del lugareño, en la cultura de tapachulteco, se ve al migrante como el que trae enfermedades, como el que viene a enfermarnos. Aunque un tiempo, hace unos 2, 3 años, antes de la pandemia y de las caravanas, los que infectábamos a los migrantes éramos nosotros, sobre todo con el VIH, ¿no? Pero ahora los periódicos, como podemos ver, algunos titulares demuestran y expresan en cierta medida la percepción xenofóbica de un migrante, sobre todo los africanos, ¿no? Se les ve con cierto desdén y con cierto temor, un poco causado por la cultura y por nuestra idiosincrasia de nunca haber convivido con los africanos. Y bueno, uno de los etapas que nos pareció muy interesante en cuanto a salud fue la etapa del COVID-19. No hay datos precisos. Estuvimos preguntando ahí en la Secretaría de Salud de cuántos migrantes murieron durante la pandemia. Hay un informe sobre efectos de la pandemia de COVID-19 por una fundación de justicia social, así se llama, pero básicamente no dio datos, sino que da un recorrido descriptivo sobre lo que pasó por las políticas públicas, como las omisiones o las violencias, y el papel que jugó el Instituto Nacional de Inmigración, y la mirada de Estados Unidos sobre México en cuanto a la pandemia en migración, ¿no? Pero aunque no haya datos especiales, pues podemos ver que los periódicos todos los días, locales, estatales y federales, anunciaban la muerte de inmigrantes, ¿no? Aquí les pongo algunos titulares, más o menos, unos 5, porque hubieron muchos, donde diariamente moría un migrante haitiano en cierta colonia, encontraban un cadáver en la calle, y se sospechaba que a veces descubrían que habían cuartos donde había muerto uno por la descomposición de los cadáveres, ¿no? Entonces fue una situación muy difícil, no documentada todavía, pero que nos tocó vivir
como parte de la movilidad humana. Y bueno, este es el panorama que se vive aquí en Tapachula y a grandes rasgos pues es lo que tenemos como datos. Yo les agradezco mucho la invitación y quedo en espera de sus comentarios y les agradezco mucho la atención. Gracias de mi correo para cualquier cosa. Gracias, muy amable. Bien, gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la serie de preguntas, tanto en esta plataforma como en la plataforma del Facebook. Yo tengo una pregunta, doctor. Voy a hacer el primero. Cuando usted hablaba de políticas públicas en México, dice que está orientada más a la contención y a la detención. Y hablaba de que casi no existe o no hay una política de desarrollo. ¿Cómo sería esa política de desarrollo desde su punto de vista de usted para los migrantes? Bueno, yo creo que primero tenemos que asumir que la migración no va a parar, ¿no? Es una continuidad, es un escenario de nuestro tiempo, es ya parte de nosotros, y no solamente nosotros, sino de todo México, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo aprovechar la migración para el desarrollo de nuestro país. Y la palabra desarrollo, pues yo lo implico como desde la parte de mano de obra, de aprovechar el recurso humano para el desarrollo económico y de nuevas formas de hacer economía en nuestra región, ¿no? Hay muchas experiencias, sobre todo en países como Canadá, en países europeos, donde aprovechan la migración para hacer desarrollo. Entonces, no hay ahorita en este momento más que algunos atisbos basados en la sustentabilidad y la sostenibilidad de aprovechar el recurso humano. Entonces aquí nos surge que comencemos a pensar cómo utilizamos, cómo nos agenciamos, cómo nos agrupamos, cómo empezamos a diseñar un nuevo escenario de cohabitación con los migrantes para generar economía, ¿no? Cómo hacemos sociedades más sustentables, espacios urbanos más sustentables, más sostenibles, y en lugar de estar pensando en que expulsarlos, en detenerlos, ¿por qué no incorporarlos, incluirlos a nuestra economía, a nuestra educación, a nuestro sistema, a nuestra ecología, a nuestro hábitat, ¿no? A eso le llamaría yo desarrollo. Obviamente en otros países pues el desarrollo es más como la explotación de obra, de mano de obra, en la explotación de los migrantes, pero creo que eso no es desarrollo para nosotros, ¿no? Deberíamos como empezar a cohabitar, a vivir, a convivir ya en esta región con toda esa riqueza humana, esa diversidad cultural, esa diversidad de haceres y de saberes que traen los migrantes, ¿no? Por ejemplo, los que más han tardado aquí o ya tienen tiempo habitando con nosotros son los hondureños, los salvadoreños. Ellos han traído sus costumbres. Hay restaurantes netamente salvadoreños, restaurantes netamente hondureños, o hay una mezcla de ellos que se han convertido en empresas particulares, en empresas familiares, generando economía a la propia región. Pero creo que la pregunta iría, o la respuesta iría más como ir pensándole cómo diseñamos un espacio para vivir, convivir y hacer economía nosotros, ¿no? Por ahí iría la respuesta. Bien, último un comentario y una pregunta. Hablaba que el país de Chile, sobre todo su población, hace una expulsión por proceso de discriminación, ¿no? Lo comentó usted. Uh-huh. En México, ¿por qué a la mujer haitiana se le rechaza? Bueno, aquí en la región, según datos de testimonios particulares, y lo dice el estudio que también que planteé, hay una especie de desconfianza del haitiano, porque no habla español, porque es otro color. Entonces, nuestra idiosincrasia, sobre todo el tapachuteco rural, nunca en su vida ha visto un haitiano más grande que él, de otro color, entonces lo mira con cierta
sorpresa. Esa sorpresa se convierte en una especie de ninguneo, de invisibilidad. Entonces el haitiano está como segregado a los espacios urbanos de Tapachula. Esa desconfianza del haitiano, ¿verdad?, nos provoca a nosotros una especie de xenofobia, y obviamente las mujeres haitianas también, al acudir a los centros de salud, pues llegan con una actitud a veces muy sumisa o a veces muy irreverente, ¿no? Exigen la salud ante la violencia explícita en los centros de salud, la atención. Hay una especie como de demanda de salud exigida, ¿no? Ahí en el estudio que plantea el primero que les mencioné, habla de 3 casos de una mujer hondureña, una mujer salvadoreña y un haitiano, ¿no? Y cómo la cultura y el lenguaje impiden ser aceptado para la atención de la salud, ¿no? Por ahí va la idea. Son estudios más culturales, más cualitativos, sobre todo culturales, ¿no? Un comentario Sí. que hace Sergio Jaques. Dice, el riesgo de estos flujos migratorios será la carga de enfermedades que no son endémicas en México y por el tipo de enfermedad pueden generar brotes explosivos. Ejemplo, el caso de cólera. ¿Sí? ¿Qué me puede decir ante eso? Me parece muy atinada la observación, porque en nuestra atmósfera y nuestro imaginario nosotros pensamos que los migrantes traen enfermedades como el ébola, así muy feas, ¿no? Como el SIDA, y lo vemos así con cierto desdén y cierta marginación. Pero en los datos que generan los sistemas de salud nos damos cuenta que las enfermedades que tienen ellos son las mismas de nosotros, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales, y que ni ellos vienen mal ni nosotros estamos mal, sino son las enfermedades comunes. Entonces, el problema radica en lo que planteaba, ¿no? Ante el explosivo aumento del flujo migratorio, llega un momento en que el sistema de salud no puede atenderlos a todos, no puede atender a todos, entonces puede en cierto momento como que ya no controlar la aparición de enfermedades, y ahí donde va a colapsar el sistema de salud. En un caso tenemos un centro de salud que se encuentra en el norponiente de la ciudad, específicamente en una colonia 5 de febrero, donde está cerca de la estación migratoria, y casi el 80% de la población migrante que va ahí son mujeres que están en periodo de gestación, en periodo de preembarazo, y todo el sistema de salud se aboca a ello, ¿no? Entonces está colapsando ese sistema, y hay largas filas de muchachas, de jóvenes, de señoras esperando la atención a ese tipo de atención. Entonces está colapsando, ¿no? Ya no se puede atender a tanto. He ahí el problema realmente de salud, no tanto de las enfermeras, perdón, no tanto de las enfermedades, sino la atención a los problemas específicos de salud. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Noé Alfaro. Gracias, Ángel. Doctor Chan, tengo familia en Tapachula y mi origen es chiapaneco. Entonces, y tengo red de compañeros de ahí de Tapachula y además un familiar reportero. Entonces, yo estaba viendo el problema por un lado, desde la saturación de los servicios de salud, y no solo de salud, sino de los servicios de manera general. No sé qué tanto, aunque ya comentaste ahorita un poquito, esta saturación pues genera, por un lado, descontento en los propios solicitantes de los servicios, pero también descontento en los habitantes locales al ver, digamos, que la carga de la solicitud de esos servicios, pues implica problemas también para los habitantes locales, ¿sí?
Pero también podríamos dividir, digamos, de manera gruesa a la población migratoria. Hay población con recursos y que va a generar ingresos para la sociedad local tapachulteca, ya sea compra de servicios, renta de departamentos, casas o cuartos. Y hay una población que genera recursos y que tiene recursos y que está esperando trámites para continuar su viaje. Eso le favorece a la sociedad tapachulteca por este tipo de economía que llevan. Pero hay otra población, digamos, que va a depender totalmente de los servicios públicos y que esa saturación quizá no sé de pronto qué tan saturados se vean porque son olas de migraciones que llegan y son distintas las olas de la población que llegan. Recordemos que tradicionalmente México pues no aceptaba antes ni daba residencias a población extranjera, ni mucho menos población de color anteriormente. Entonces ahora se ve arrebatado. Digamos, ese sería un aspecto económico y que tiene relación con los servicios de salud. Pero por otro lado, me decían unos familiares, los haitianos que llegan comen muy saludable y su alimentación, dicen, es de muchas frutas y verduras y casi no toman refrescos, me decían ahí en Tapachula. Entonces, como que también no solamente llevan problemas, sino que pudieran llevar una cultura de ejemplo de cómo muchos de ellos no son obesos y que no solamente su alimentación es distinta, sino que su peso es distinto y por lo tanto sus enfermedades van a ser distintas también. Esto como comentarios, pero la pregunta que me queda es, estos resultados de investigación que presentas más las links que nos has estado dando, ¿los utilizan el gobierno para toma de decisiones? ¿Ustedes son convocados para presentar sus resultados y son incorporados estos resultados en la toma de decisiones? Y luego esta toma de decisiones son a nivel federal, estatal o local. Gracias. Bueno, yo creo que plantea, doctor, dos cuestiones muy interesantes. Primero, el tipo de migrantes, la cultura de los migrantes y la necesidad de atención de esos grupos, ¿no? Y aquí ya encontramos una gran diferencia muy tácita, muy de, de orden. Por ejemplo, tenemos a los cubanos. Los cubanos son los menos enfermos, son los más saludables. Incluso muchos de ellos se cuidan, tienen una cultura de la prevención de la salud. Uno, y no tienen ellos problemas económicos, es decir, no viajan al ahí se va o al día. Tienen una protección de familiares y amigos en el norte que tienen, ellos no viven en albergues, no están en albergues, están en departamentos, en casas, incluso que tienen una red de protección entre ellos donde se ayudan para poder migrar. Y muchos de ellos, pues la mayoría tienen estudios, hay muchos doctores, hay varios doctores que en su tránsito, en su estancia acá, han sido contratados incluso por el programa de bienestar social y trabajan en la jurisdicción, en el distrito Septete. Hay enfermeras, enfermeros, doctores cubanos que están apoyando, ¿no? Entonces es un grueso de la población muy interesante como su propia cultura, su propia educación y formación está ayudando a esta temática de la salud, ¿no? Tenemos otro grupo que en este momento ya no está en alto en cuanto a números, pero sí en el 2021 estuvieron migrando muchos que son los del Congo. Los del Congo no venían pobres, no eran pobres, era gente que traía su dinero y también estaba en albergues y también estaba en ¿cómo se llama? No estaban en albergues, estaban en casas, en departamentos, muy bien vestidos, aunque no hablaban español,
se veía su personalidad muy, 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 muy propia, y usaban servicios públicos de salud, perdón, servicios de salud privados, ¿no? Doctores, hay doctores que incluso que ofertan sus servicios, promocionan directamente a extranjeros, ¿sí? Dos que tres se quedaron acá y tienen sus consultorios y son muy consultados por los migrantes, y eso es una economía muy interesante. Pero el grupo más precario y más pobre son los haitianos. Los haitianos sí vienen huyendo, no traen dinero, viven en la calle, en asentamientos irregulares, son a veces violentos, y pues por su propia situación precaria del país, pues vienen con esa situación, ¿no? Y lo que mencionaba anteriormente es que muchos de ellos vienen de Brasil, vienen de Chile, donde el racismo y la xenofobia los ha ido a emigrar, como contaba alguien por ahí. Se vive muy bien en Chile, se gana muy bien, pero ya el racismo y la xenofobia es insoportable como para quedarse a vivir ahí. Entonces vienen migrando, muchos de ellos traen su dinerito, pero la mayoría que viene por vía Ecuador, vía Guyana Francesa, sí vienen muy pobres que hay que atenderlos desde la parte de la salud pública del Estado. Ahora bien, la otra parte que decía usted sobre el sistema de salud tiene que ver mucho con que, pues usted sabe que la salud pública aquí en México, principalmente el centro de salud, eh, son para gente pues de escasos recursos, ¿no? Para la gente popular. Y aquí en Tapachula pues todavía tenemos un sistema aceptable. Entonces la política es como, en lugar de generar una atención más de calidad a la población, como que aquí ha querido separar la atención a los migrantes y a la atención a los propios tapachultecos. Pero en ese afán de separar, nos ha rebasado el número, ¿no? El número de migrantes ha rebasado a tal grado de que ya va a ser imposible en cierto momento atender a la población tapachulteca, que eso es otro gran problema que existe, ¿no? Aquí en el hospital general de Tapachula ocurre un caso muy interesante. Casi la mitad de los que asisten a la atención en el hospital general son migrantes. Incluso los que trabajan dentro como seguridad son migrantes. Los títulos de las oficinas y los espacios están en francés, está en español y en inglés, porque los trabajadores, como la limpieza, como la seguridad, pues no hablan español. Entonces pareciera que uno está en cierta manera en otro lugar que no está Tapachula, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo acá, pero es muy interesante lo que está pasando. Es cuanto. Si, Bien. si me permites, Ángel, una segunda Sí, y última pregunta. sí, Noé, Ok. adelante. Doctor Cándido, abusando de su amabilidad, tengo un hijo que está haciendo su tesis, pero es de arquitectura. Y su propuesta de él es hacer una unidad de atención al migrante. Pero esa unidad de atención al migrante, hemos comentado, porque hay migrantes que su condición es migrar y no quedarse en un espacio. Pero hay migrantes, pues que si se les da la oportunidad, pueden quedarse en una ciudad como Tapachula o como Guadalajara o Monterrey o Veracruz o Ciudad de México, en donde han estado enviando también migrantes para su atención. Entonces la pregunta es, o los comentarios que él hace es, bueno, yo tengo que ofrecer servicios integrales en una área específica, no dispersa, y dar distintos servicios a esa población, pero proporcionarle los servicios para que pueda quedarse en una ciudad o lugar y ya no sigan migrando. Entonces la pregunta sería, ¿qué proporción de la población, si es que tiene algún dato, realmente si se le diera las condiciones se quedara? Porque muchos de ellos su visión es llegar a Estados Unidos. No sé qué proporción sea, pero ¿en qué proporción, si se le diera la atención y los servicios, si es que hay datos, se quedarían en una ciudad
si se les diera la apertura y se les asimilara con X servicios. Gracias. Sí, sí, doctor, sí, sí entiendo la pregunta, pero es muy difícil precisar. Le voy a decir por qué. Tapachula es una ciudad, pero es una ciudad con muy tintes muy pueblerinos. Somos un pueblote, puede decirlo, ¿no? Aquí todavía nos conocemos, aunque tuvo una cantidad grande, nos conocemos, somos familia la mayoría. Entonces, como que no es un lugar para los grandes migrantes que traen un capital, ¿no? La mayoría prefiere ciudades como San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Guadalajara, México. Entonces, cuando alguno de los migrantes que tiene esa idea de quedarse en México, regularmente piensa en Puebla, piensa en Guadalajara, piensa en Monterrey, piensa en Veracruz, no en Tapachula. Uno, dos, Tapachula es un lugar muy cálido, muy caluroso. El clima no nos ayuda en nada. Siempre está aquí con un calor interesante, sudoroso, cervecero, le decimos nosotros acá. Y y hay otras ciudades con un clima muy rico, ¿no? Tres, no hay una infraestructura como para invertir, como por ejemplo en turismo o industria, no la hay, ¿no? La mayoría de la producción acá es del café, es agrícola, es ganadera. Entonces, si alguien de los migrantes diría yo, pues yo quiero poner una empresa de café, podría, pero la mayoría está buscando lugares turísticos donde invertir con una inversión. Se quedan los que ya no pueden irse, los que ya por cuestiones económicas ya no y toman raíces acá o se casan con alguien, ¿verdad? Pero aunque es muy pesimista, pero la región no da para más. Somos una región muy rica en cultura, en producción de frutos y productos agrícolas como el café. Somos muy ricos, pero como a un migrante que venga para invertir en eso, no lo hay, ¿no? La mayoría quiere irse al centro o a otros lugares más interesantes como para invertir, ¿no? Creo que si hubiera alguien que invirtiera en servicios integrales, como bien decía usted, crear una infraestructura, creo que sí habría más posibilidades de que migrantes se quedaran acá, en lo que llamamos como desarrollo, ¿no? Había que pensar en qué tipo de desarrollo y en qué tipo de infraestructura y de inversión podría caber aquí en Tapachula. Esa es nuestra gran problemática. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, está la invitación para que otros colegas puedan levantar la mano. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Hola, buenos días. Perdón, Juan Carlos. no puedo prender mi cámara, pero saludo al doctor. Primero le felicito una excelente ponencia que da un panorama general en los medios de comunicación al centro de México. Yo estoy en el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. La información de migrantes es general, pero ahora que particulariza el proceso de migración llama mucho la atención. En algún momento, mientras yo representaba o trabajaba dentro del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, hablábamos justamente de la posibilidad de tener algunos expedientes de salud electrónicos para que su paso de los migrantes por nuestro país pudieran tener un seguimiento, sobre todo de aquellos que tienen una enfermedad transmisible desde el origen de su país y que al paso por el nuestro pudieran tener una vigilancia epidemiológica y una atención. Eso por un lado. Por el otro lado, quería comentarle que en las primeras crisis migratorias de gran volumen, de miles de volumen en la migración, recuerdo que hubo los primeros casos de Zika y de chikungunya
en quienes entraban a nuestro país de manera no legal, los ilegales, pues, se iban por las orillas brincando el río, en el área de Tonalá, y por ahí se presentaron los primeros casos de Zika y de chikungunya en nuestro país, y por supuesto con el secreto epidemiológico de conservar el número de casos, etcétera, etcétera, pero son un problema para la salud de nuestro país justamente quienes entran de manera no legal. Gracias. Bien, Rosa Margarita, ¿querías hacer alguna pregunta? Esto acá. Ahí está bien. Sí, pero no sé si ustedes me escuchan. Sí. Sí, ok. Sí, doctor, muchísimas gracias. Su conferencia nos ha dado mucha información, sobre todo para los que vivimos en Chiapas, que muchas de estas cosas pues no las conocemos o no se divulga apropiadamente. Una pregunta que tengo, porque pensando en un plan de desarrollo local, es importante saber qué nivel cultural, si es que traen, o educativo, de competencia, que traen los distintos grupos de migrantes, ya sea en promedio, ya sea por nacionalidad, sobre todo de aquellos que pretenden quedarse aquí en México. A ver si se ha hecho algún estudio con respecto a eso, a lo mejor no, pero bueno, eso es importante saberlo para cualquier estrategia de un plan de desarrollo. Sí, no hay estudios serios así de que demuestren datos precisos sobre el nivel de escolaridad, a excepción el que hizo el COLEF. El COLEF encuestó a todos los migrantes aquí en la frontera, un estudio sociodemográfico, y dieron datos muy interesantes, no tan precisos como quisiéramos, pero que nos dan una visión, ¿no? Y los grupos más estudiados o con más alto nivel de escolaridad, pues son los cubanos, ¿no? La mayoría de los cubanos que entran tienen una profesión, tienen posgrado, tienen una carrera muy redituable, y la mayoría quiere irse a Estados Unidos, ¿no? La mayoría, es raro el que se quiera quedar en México, el que se quiera quedar aquí, incluso en las ciudades más importantes de México, si no quieren ir a como todo. Y pues obviamente los gringos se los agarran capeaditos, ¿no? Copian, así, vente para acá. Los que están aquí en Tapachula son los que están en tránsito, pero por los papeles que tardan como 3-4 meses, se emplean o hacen contratos con el programa de bienestar social y los emplea aquí la Secretaría de Salud. Pero si le preguntas a uno de ellos, ¿dónde te quieres ir? Pues Estados Unidos. Entonces, la misma educación pues les ayuda a como buscar mejores horizontes, ¿no? Y en esa encuesta, pues uno de los datos fue que la mayoría de los más analfabetas y los de escasos estudios son los haitianos y los hondureños. Los hondureños, los que migran, jóvenes, la mayoría, el promedio de edad de los migrantes de 33 años, y la mayoría nada más tiene primero, segundo de primaria. Entonces lo que ellos quieren es cambiar de vida, buscar un mejor trabajo, y sí están dispuestos a quedarse aquí en México. Pues obviamente pues la mano de obra está en oferta, y pues donde haya un trabajo pues ahí los contrata. Ese es el dato más importante. Bueno, y con respecto a lo que planteaba el doctor Juan Carlos Paz, me parece muy interesante lo que está planteando, porque les quiero comentar que estamos preocupados aquí en Chiapas, aquí en la frontera, porque cada día, según algunos estudios iniciales, muy iniciales, es que un alto porcentaje de los migrantes son migrantes ambientales, migrantes por situaciones de desastres, sobre todo los haitianos, ¿no? Ya saben ustedes que Haití es un país donde si no hay terremotos, no hay huracanes políticos, las mafias están a la orden del día. Entonces la mayoría de los migrantes haitianos son refugiados ambientales. También los hondureños y los salvadoreños están
estamos percibiendo un corredor seco que viene desde Panamá, donde está escaseando el agua y posiblemente ya comience a darse expresiones aquí en la costa de Chiapas, un corredor donde ya no hay agua, ¿no? En Honduras hay una alta región de sequía que contradictoriamente una parte del año no llueve, se seca todo y contradictoriamente la otra parte del año corren torrenciales que avasallan comunidades enteras, ¿no? La pobreza por la sequía, por el ambiente, está generando la expulsión, la migración. Y aunque no se quiera ver, pero es ya una causa de la migración. Y tenemos, nos preocupa porque también nosotros como estamos en la frontera y aunque somos una región rica en agua, comienza ya a sentirse la escasez del agua, ¿no? Nuestros ríos están escaseándose, están secándose, nuestro corredor, nuestra costa también está secando, el calor está aumentando. Unos colegas aquí de la Universidad Autónoma de Chiapas están midiendo la temperatura aquí en la costa y la temperatura va aumentando y está generando un fenómeno que es el crecimiento exponencial de los vectores transmisores de la Zika, de la chikungunya y del dengue, ¿no? Están creciendo los zancudos, llamados zancudos, están creciendo muy exponencialmente. Entonces se vaticina que en 1 año, 2 años posiblemente haya nueva ola de Zika, de chikungunya y de dengue aún más fuerte precisamente por el crecimiento de los transmisores, de los vectores transmisores de estas enfermedades, que aumentaría incluso la migración, ¿no? Es un problema que estamos vaticinando y que nos preocupa y que con parte de la migración pues es un ingrediente más a este fenómeno. Pues gracias, les agradezco mucho y aquí estamos a la orden. Pues, sigue la invitación para hacer algún comentario, algunas preguntas. Desde Dr. Chan, desde Guadalajara y desde Durango le hacen lo felicitan por su ponencia a través del Facebook. Gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, vamos a dar por parte del proceso de terminación, doctor. Le vamos a hacer la entrega de la constancia. Aquí lo leo. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, a través del Seminario Internacional de Salud Pública, otorga la constancia a usted, doctor Cándido Chan Page, por su valiosa participación como ponente con el tema flujos migratorios, un problema prioritario social y de salud en la región de Chiapas, México, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México. Atentamente, la jefa del Departamento de Salud Pública, doctora Silvia Graciela León Cortés, el director del instituto, doctor Ezequiel Magallón Castellún, y el coordinador del evento, el doctor Noé Alfaro. Le cedo la palabra. A la doctora Graciela León Cortés. Muchas gracias, doctor Ángel. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto dirigirme a este selecto grupo muy interesado y muy responsable de trabajar los temas de la salud pública y que por muchas fechas se han reunido en este Seminario Internacional de la Salud Pública con la participación de muchas universidades nacionales e internacionales. Quiero decirles que estoy muy complacida hoy de saber que durante los últimos tiempos ustedes se han organizado para desarrollar un trabajo académico de alta calidad con los ponentes más relevantes en los temas que ustedes han elegido en la planeación de este seminario. Quiero resaltar que
aunque nuestro querido doctor Noé Faro se jubiló, esa jubilación obtuvo hace poquito, siguió en las filas de la organización y del compromiso de seguir trabajando y abordando los temas más interesantes, más relevantes de la salud pública. Quiero contarles un poquito en la historia que a partir de la pandemia, en abril del año 20, este seminario que era presencial esencialmente se transformó a un evento académico virtual. Se invitó a universidades que quisieran participar en aquel momento para, con el nombre de Seminario Internacional de Salud Pública, acudieran a esta invitación y por fortuna hubo 10 grupos de universidades que se inscribieron. Fueron 7 nacionales, 2 universidades de Brasil y una más de Colombia. En ese momento los objetivos que se propusieron eran principalmente capacitar al personal, a los investigadores, alumnos de posgrado y pregrado en temas relevantes de la salud pública, con la participación de las unidades académicas, de los cuerpos académicos de las universidades de distintos países. Otro objetivo era compartir el conocimiento y la experiencia sobre epidemias como COVID y otras enfermedades que afectan a nuestro país. Y uno más, que me parece el más relevante, el generar un espacio de comunicación y discusión sobre los diversos tópicos de la salud pública en un ambiente horizontal de solidaridad, desde diversos enfoques, trabajando la misma temática. El Grupo Nacional dio un segundo paso, formando la Red Académica de Salud Pública, donde han firmado ya 7 universidades mexicanas y ha presentado una carta de intención, otra más. Se han realizado en este periodo 22B, en su segundo semestre, 9 conferencias y 9 reuniones de planeación. Cada conferencia que ustedes tienen permite a este grupo organizador hacer una reunión de planeación para que los detalles queden afinados al 100, para que ustedes tengan los mejores ponentes en el mejor momento de un encuentro de aprendizaje. Este trabajo se ha desarrollado con la colaboración de 10 universidades que decididamente han querido trabajar de manera conjunta. Las conferencias que hemos tenido en este calendario han sido desde el modelo de atención en salud, el final de la pandemia, como una pregunta, estamos al final de eso, cuando el 22 de agosto ingenuamente pensábamos que vamos de salida. El alfa al Omicron, las dinámicas de rehabilitación auditiva en el sistema de salud colombiano, no estoy leyendo los temas completos, la incorporación de los indicadores de parto humanizado, el empoderamiento comunitario y las acciones y gestiones de la salud, el impacto en el uso de plaguicidas, los 60 años del internado médico en México, la salud mental de los escolares y profesionales de la educación y finalmente lo que hoy tuvimos como los flujos migratorios, un problema prioritario social y de salud en la región de Chiapas, México, con la participación que aquí tenemos de la excelente presentación que hizo el doctor Cándido Chan Pech de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Para este sentido se organizó un grupo de Facebook donde en los últimos 90 días se tuvo el alcance de más de 8,000 participantes y se hicieron 677 publicaciones de video en vivo, más de 354 visitas y 1,368 me gusta. La audiencia que vino a este seminario se conformó en el 73% de personas de sexo femenino y 26,3% del sexo masculino. La audiencia que estuvo escuchando estas conferencias, la edad de estos participantes estuvo entre 25 y 44 años de edad. Se han conectado en orden de importancia personas de Guadalajara en el 15%, de Tepic 6%, de la Ciudad de México 7%, de San Luis Potosí un 4%, de Zapopan un 3%, de Jalapa casi 4%, de Durango 2.6%, de Morelia 2.3%, de Pachuca 1.6% y de Puebla 1.5% de asistentes. Respecto de los países,
han sido México, Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Puerto Rico en orden de frecuencia. Actualmente existe un compromiso de las 10 universidades involucradas y de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud que funge como sede de este seminario. Agradezco a cada uno de ustedes el compromiso y el entusiasmo de todos los representantes de las universidades que hicieron posible este evento académico de tan alta relevancia. Este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a través del Departamento de Salud Pública, especialmente al doctor Ezequiel Magallón Gastelum, que es director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de este departamento. Agradezco también a la doctora Josefina Fausto, coordinadora del Grupo Académico Salud Materno-Infantil de este centro universitario. Al doctor Héctor Gómez, que coordina el Cuerpo Académico Educación y Salud, a la doctora Patricia Mendoza Roaf y al doctor Noé Alfaro, que son profesores jubilados del Departamento de Salud Pública, pero que entusiastamente están aquí. A la doctora Gabriela Carrillo Núñez, que también está felizmente jubilada, y al doctor Héctor Gómez, integrante del Cuerpo Académico Educación y Salud. Del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a la doctora Yolanda Martínez López, al doctor Jaime Moisén, coordinador del Cuerpo Académico de Salud Pública y Epidemiología de Durango. Por San Luis Potosí, a la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, coordinadora del Cuerpo Académico de Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en Grupos Vulnerables. Del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, al doctor Mauricio Fidel Mendoza González, coordinador del Cuerpo Académico Análisis de la Situación en Salud de Veracruz, y por supuesto al doctor Manuel Luzani. De la Universidad Autónoma de Nayarit, a la doctora Marta Cancino Marentes, coordinadora de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al doctor Juan Carlos Paz, médico jubilado del Instituto de Ciencias de la Salud. De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la doctora Rosa Margarita Durán García, coordinadora y profesora de posgrados en Salud Pública de esa universidad, y por supuesto al doctor Ángel Gutiérrez Zavala, profesor investigador. Por la Universidad Nacional de Colombia, quiero agradecer al doctor Jaime Alberto Méndez Castillo del Observatorio de Comunicación en Salud, de la Universidad del Oeste de Santa Catarina de Brasil, a la profesora investigadora doctora Camila Susana Faller, y del Instituto Fiocruz del Estado de Pernambuco, Brasil, a la profesora doctora Paulette Calvacanti y a la maestra Tainan Barbosa. Este es el selecto grupo que se reunió para organizar, que tuvo la confianza, la fe de que esto iba a resultar exitosamente. Sin este grupo de trabajo que se vincula, que se organiza y que está en el mismo objetivo, no hubiera sido posible este evento académico de tan alta relevancia. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación, a los ponentes que estuvieron durante cada 15 días atendiendo la conferencia para que otro grupo selecto los escuchara, intercambiaran, vincularan opiniones, trascendieran en proyectos que son posibles de compaginar, y que esa colaboración se siga dando entre nuestro México, entre otras universidades interesadas en estos temas de la salud pública que hoy en día estamos como primer orden. Esa es nuestra prioridad. Muchas gracias a todos, al equipo que organiza. Mis felicitaciones a todos los que estuvieron escuchando quincena tras quincena el tema del siguiente ponente, y esperamos que no sea el último esfuerzo, que sigamos aprendiendo de esta educación continua y de estas modalidades que nos han permitido la tecnología, vernos, escucharnos, solamente abrazarnos no, pero transmitir nuestro conocimiento, incrementar nuestros aprendizajes y sobre todo, como les dije que era como el tercero de los objetivos, generar un espacio de comunicación. Eso quisiera tenerlo en alta relevancia y que ustedes queden hoy
con la grata satisfacción de haber participado en un evento académico de la más alta calidad. La Universidad de Guadalajara abre sus puertas para si ustedes desean volver a hacer un ejercicio de este tipo o si otra universidad se llevará la sede, pero a mí me gustaría que este fuera el primer seminario y que comenzara la organización para un segundo evento académico. Muchas gracias, doctor Noé. Le agradezco infinito que desde en el terreno que usted se mueve ahora ya en casita, buscó el lugar más bonito, buscó el silencio total para que no pase ni la basura ni nadie tocando ahí, que usted nos regale, como siempre, su compromiso tan alto que tiene con los temas de la salud pública. Lo extrañamos, doctor, y quiero agradecer también al doctor Ezequiel Magallón y a todo el equipo del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, su dedicado compromiso para que esto saliera avante. Muchas gracias a todos. Este día, entonces, vamos a hacer la clausura del seminario y siendo las 11:44 del día 5 de diciembre, damos por clausurados los trabajos del Seminario Internacional de la Salud Pública realizados con la participación de universidades nacionales y extranjeras. Enhorabuena para todos, que el aprendizaje sea fructífero y que no nos quedemos con él. Sigamos transmitiendo a las nuevas generaciones la posibilidad de entender la salud pública como ustedes la tienen en su esencia. Muchas gracias a todos.